¿Quieres ampliar tu planta de energía solar pero tenés un inversor multifuncional y ya te diste cuenta que no le caben más baterías ni más paneles solares? Pues hoy te voy a enseñar a solucionar eso de forma económica. Así que quédate hasta el final porque al final están las sorpresas. Bienvenidos. ¿Quieres pasar de 2 paneles solares a 4 paneles solares? Pero es muy peligroso, muy peligroso. Esta calavera significa peligro. Realmente no es tan sencillo. Hay que primero validar la ficha técnica del inversor a ver si soporta más paneles, en este caso los inversores multifuncionales. Y también hay que analizar la ficha técnica de los paneles que tenemos y que queremos conectar de forma adicional para poder lograr un resultado como estos. Entonces ya saben, hacerlo así por así es muy peligroso, por eso el día de hoy te lo voy a explicar, así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía porque al final están las sorpresas. Bienvenidos. Un gran saludo a los poderosos miembros de este canal: Heriberto, Harrison, Ramírez, Hanner, Julián, Fabián y Jaime. Muchísimas gracias por apoyarme en la creación de contenido. A cada uno de los miembros del canal me iré suscribiendo a sus respectivos canales. Muchas gracias. Bueno familia, pues como lo habíamos hablado inicialmente, tenemos este proyecto con 2 paneles solares, un inversor multifuncional de 12 voltios. Tenemos una poderosa batería de 250 amperios. Estos 2 paneles están cargando esta batería en estos momentos. El cable está bien dimensionado tanto en los paneles como en la batería y en la salida del mismo inversor. Estos 2 paneles son de 350 vatios y están calculados para cargar una batería de 250 amperios. Este es un inversor multifuncional de 1000 vatios. 1000 vatios que pues por lo general lo utilizan para necesidades muy básicas, muy pequeñas, y el controlador de carga MPPT que está dentro de este inversor es de 40 amperios. Si nos vamos al manual del inversor vamos a ver las características técnicas, que saca 120 voltios, que más o menos son 1000 VA o 800 vatios, onda pura, y que el cargador de los paneles solares tiene estas características: acepta máximo 720 vatios en paneles y acepta máximo 102 voltios, y el MPPT trabaja en un rango entre 15 a 80 voltios. El arreglo que tenemos de paneles es de 700 vatios, o sea que estaríamos por debajo del máximo. De 93 voltios estamos por debajo del máximo, entonces está bien. Pero si queremos agregar otros 2 paneles no se puede, porque primero que todo estamos superando la potencia máxima que aceptaría como tal este inversor. Este inversor solamente acepta 2 paneles, el controlador de carga es muy pequeño. Las personas piensan que solamente conectan otros 2 paneles en paralelo, tienen un circuito mixto y listo, ya. Agregan la otra batería porque aquí lo que se quiere hacer es ampliar el sistema en autonomía, y pues si quieres ampliar en autonomía te toca ampliar el banco de paneles solares. Entonces estas son las características del circuito actual. Esta es la ficha técnica del inversor y el arreglo debe ser de esta forma. Como el controlador de carga que tiene ese inversor actualmente no abarcaría más paneles, colocamos otro controlador de carga, un controlador de carga también MPPT. En este caso podría ser un IPIVER de 40 amperios, 12 voltios. Conectamos los 2 paneles en serie y la salida de este controlador nuevo iría a un barraje. Quitamos la salida del inversor multifuncional a las baterías y también la llevamos a un barraje, pero cada salida de cada controlador, en el caso del inversor o del controlador solo, lo vamos a poner a pasar primero por un breaker. La salida de esos breakers irían a un barraje. Un barrajecito puede ser así, de 120 amperios, o una platina de cobre. La salida de ese barraje también va a un breaker y vamos a colocar nuestras baterías en paralelo a ese barraje. Esa es la mejor opción para ampliar
nuestro sistema. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren ampliar el sistema, porque pues funciona, ¿no? Funciona, pero pues da pocas horas de autonomía. Lo primero que piensan es en aumentar una batería de más. Pero si vas a aumentar la batería, te toca colocar más paneles solares. Y si te toca colocar más paneles solares, te toca ver la ficha técnica del inversor multifuncional, hasta cuánto puedes crecer, hasta cuántos voltios máximo, y muy probablemente o te toque comprar otro inversor, pues o comprar un inversor más grande con un controlador más grande. Vale un poco de plata, de pronto no te alcanza el presupuesto. Entonces lo más viable es comprar otro controladorcito y lo colocamos en paralelo, porque al final el inversor, el puerto de baterías, es el puerto del controlador. Entonces los podemos colocar en paralelo a un barraje. ¿Y cómo lo vamos a dimensionar? Muy sencillo. Pues si el controlador del inversor es de 40 amperios y el controlador también puede ser de 40 amperios, pues 40 más 40, 80. Yo recomendaría por ahí un 20% más alto. Entonces tendría que ser como de 96, 100 amperios. Uno de 120 queda full. Y las dos baterías, en vez de hacer el paralelo entre ellas, queda 1000 veces mejor hacerlo en un barraje. La salida del inversor no va a cambiar, es la misma salida que iría al tablero eléctrico de la casa, y esta sería la mejor opción. Bueno amigos, recuerden que estamos dando nuestro curso de energía solar y demás sorpresas que vienen a continuación. No olviden estar también en nuestro canal de WhatsApp para poder votar por los próximos videos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Quédense a las sorpresas. Bueno, es hora del soborno. Ahora, puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers, o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja, la caja. Señor Burns, este es un grave problema. No puede repartir dinero para que desaparezca. Bueno amigos, la primera sorpresa es que estamos dando el curso de energía solar virtual, 4 clases en vivo conmigo a través de Google Meet y tu plataforma por un mes. Plataforma donde está todo el contenido del curso. Vas a poder estudiar las 24 horas del día en la plataforma, y las charlas son en vivo conmigo. La sorpresota es la beca del 80%. Eso es muy barato, más barato que comerse 2 salchipapas al mes. Me comí una salchipapa. Me comí una salchipapa y qué cosa tan sabrosa. La segunda sorpresota es que puedes comprar mis productos acá en Colombia y recibir una asesoría básica gratuita. La tercera sorpresa es que puedes comprar de forma segura a través de Amazon los productos que te recomiendo. Productos que yo mismo he verificado sus características y te los recomiendo muchísimo de forma segura a través de Amazon. La siguiente sorpresota es que te puedo ayudar con una asesoría a un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube, para que puedas volver realidad ese sueño de tener paneles solares. Y la última sorpresota es que puedes hacer parte del canal de WhatsApp VIP de forma gratuita, donde te vas a enterar de las últimas actualizaciones y sobre todo vas a poder decidir cuál podría ser el próximo contenido, el próximo video, la próxima videoclase gratuita del Profe Cris. Entonces muchas gracias por haber estado en este video y nos vemos en una próxima clase.